Hola, en esta ocasión les vamos a hablar sobre un taller realizado en el proyecto Renova denominado Aprendiendo de cuadriláteros con el uso de bloques de patrones, en el cual hicimos uso de algunas herramientas tecnológicas para poder enseñar el tema de cuadriláteros. Entre la primera actividad que se utilizó y la aplicación, utilizamos esta página en la cual podemos interactuar con un geoplano virtual, el cual veremos a continuación. Una vez ingresado al enlace que teníamos en la diapositiva anterior, vamos a entrar a una página como esta, en la cual es un geoplano virtual donde podemos manipular con estas ligas distintas figuras y podremos crear. Por ejemplo, aquí tenemos triángulos. Cada vez mientras alargamos más alguno de sus lados, podemos crear figuras de más polígonos de diferentes tamaños. En esta ocasión lo que lo utilizamos fue para crear propiamente cuadriláteros. Entonces, una de las actividades que podríamos hacer es indicarle a los jóvenes que creen cualquier tipo de cuadrilátero que puedan, para después posiblemente clasificarlos dependiendo alguno de sus clasificaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos ya dos cuadriláteros distintos, que realmente es muy sencillo crearlos con las diferentes ligas que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos otro cuadrilátero y simplemente, como vemos, es bastante fácil de utilizar. Nada más para borrar lo que ya hemos hecho, posiblemente podríamos en este basurero que se ve aquí abajo ir borrando la figura anterior, le damos clic sobre la que queremos borrar. Esta herramienta es muy útil para trabajar en esta modalidad virtual, porque nos permite que el estudiante nos comparta el trabajo que ya ha realizado. Por ejemplo, para que nos comparta ese cuadrilátero que hizo, simplemente lo que podemos hacer es, en este lado en la parte inferior derecha, tenemos esa casilla que se llama Share o compartir, en la cual si le damos clic, la misma página nos va a generar un enlace que, si le damos en copiar, ya simplemente con enviar ese enlace al docente, en este caso, o por el chat, la persona que ingresa al enlace podría fácilmente ver este mismo trabajo que ya el estudiante hizo. Entonces eso es una muy buena herramienta para ver el trabajo de nuestros estudiantes. Bueno, ahora hablando de cuadriláteros, ¿verdad? Es importante tal vez tomar en cuenta los conceptos teóricos que van detrás de esta situación. Como podemos ver en esta diapositiva, presentamos algunas de las características de los cuadriláteros, que bueno, por ejemplo, que tienen 4 lados, 4 ángulos y demás características que se visualizan en esta pantalla. Viendo en la siguiente diapositiva, también tenemos la clasificación de los cuadriláteros, ¿verdad? Lo que son cuadriláteros paralelogramos y no paralelogramos, con su correspondiente característica. Que bueno, esto también es importante conocerlo porque, como en toda parte práctica, siempre es importante conocer la parte teórica que hay detrás de ello. Finalmente tenemos un esquema en donde se presentan las figuras que son paralelogramos y las que son no paralelogramos. En este caso, el trapecio y el trapezoide con sus correspondientes características. Otra de las herramientas que utilizamos para este caso, para la actividad 2, fue ahora el bloque de patrones, pero en este caso de manera virtual. Nuevamente, ingresando al enlace que tenemos a continuación, el cual les dejaremos en la descripción, podemos ver la siguiente página. Tenemos nuevamente una plataforma muy similar a la anterior, pero en este caso ya no sería un geoplano, serían los bloques de patrones. Podemos realizar es que con el estudiante, con diversos tipos de los bloques que nos dan, que él pueda generar distintos cuadriláteros. Por ejemplo, una posible actividad sería con dos triángulos de los morados, de esos triángulos rectángulos, que el estudiante genere la mayor cantidad de cuadriláteros posibles. Por ejemplo, vemos aquí, puede rotarlos de manera sencilla. Si los une, se unen muy fácil. Incluso puede manipularlos colocándolos donde él guste. Y aquí tendríamos un primer cuadrilátero. Luego él podría volver a seleccionar las figuras tranquilamente y volver a crear distintos cuadriláteros. Por ejemplo, aquí tendríamos otro que ya es distinto al anterior y generado con las mismas figuras. Incluso vemos que una facilidad es que puede rotarlos de una manera muy sencilla, ver distintas posiciones. Entonces, estas serían como algunas de las que se podrían crear. Incluso ya se podría dar como más combinación de bloques para que el estudiante pueda seguir interactuando y ver qué posibles cuadriláteros se crean.
e incluso clasificarlos dependiendo de la información que ya vimos anteriormente. Algo importante también es que, al igual que en la plataforma anterior, igual nos permite compartir el enlace del trabajo que el estudiante ha realizado de la misma manera. En el cuadrito de la parte inferior derecha nos permite de nuevo generar un enlace que si lo copiamos y este enlace es compartido, es donde se va a poder acceder a este trabajo. Un concepto importante que se puede abarcar en la geometría es la estereotipación de las figuras geométricas. Como se puede ver en la siguiente diapositiva, tenemos una serie de definiciones que brinda tanto la Real Academia Española como los autores Gutiérrez y Jaime. Entonces, básicamente tenemos que entender que la estereotipación de figuras geométricas básicamente es lo que, digamos, que se permiten o se repiten ciertos patrones o se presentan algunos elementos que inducen a la persona, al estudiante o en general, ¿verdad?, a generar propiedades inexistentes o también formar conceptos que del todo no existen o son erróneos sobre algunas representaciones. De hecho, seguidamente vamos a ver algunos ejemplos de ello. El primer ejemplo, en la parte izquierda podemos ver un triángulo rectángulo que está apoyado sobre uno de los catetos, pero podría perfectamente tener otra orientación que más adelante vamos a ver. En el caso de la parte derecha, en donde se presenta el cometa, está apoyada sobre uno de sus vértices, lo cual también es un error porque generalmente en los libros de texto, en cualquier sitio de internet, uno ve ese tipo de figura apoyada sobre uno de sus vértices, pero como les decía, puede tener otra posición. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver ejemplos de figuras que no están estereotipadas. En este caso podemos ver en la figura de la izquierda que el triángulo no necesariamente está apoyado sobre uno de sus catetos, bueno, en este caso ni siquiera es rectángulo, pero es una figura que está como rotada un poco, al igual que en la figura de la derecha. Son figuras que en sí mismas no están estereotipadas, y esto también puede hacer que el estudiante no caiga en un error solamente porque visualizó la figura como se ve estándar, como siempre. Hablando un poco más sobre casos particulares de lo que es la estereotipación, podemos encontrar el siguiente, que en donde podemos ver en la figura A, claramente tenemos un cuadrado, y en la figura B, una persona nos podría decir que lo que ve es un rombo. Pero ¿qué pasa si realmente rotamos la figura B un poco, como se muestra a continuación? Vemos que realmente sigue siendo un cuadrado, pero si la vemos como estaba anteriormente, también es un rombo. Bueno, esto es algo de lo que puede suceder por lo que es la estereotipación, que como generalmente los rombos los muestran en los libros de texto, como se veía anteriormente, apoyado sobre uno de sus vértices, una persona de un inicio podría decirnos que la figura B era un rombo, pero realmente también se podría clasificar como un cuadrado luego de haberla rotado. En este caso lo que sucede es que con el cuadrado podemos ver que sucede un caso muy particular, porque el cuadrado lo podemos clasificar en dos familias de cuadriláteros, en las cuales sería la familia del rombo, porque vemos que igual cumple las características del rombo, y a la familia de los rectángulos, porque al igual también las cumple. Entonces podemos ver que el cuadrado tiene esa particularidad, y muchas veces lo que es la estereotipación de las figuras en los libros de texto genera que los estudiantes, si ven el cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices, directamente van a clasificarlo como un rombo, y en cambio de que ya cuando ven un cuadrado apoyado sobre uno de sus lados, difícilmente van a llegar a decir que es un rombo, cuando en realidad sí se da esto. Entonces, eso sería un poco la importancia de evitar lo que es la estereotipación de las figuras en las clases, y mostrar más cantidad de ejemplos en diferentes posiciones, y también el utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan que los estudiantes manipulen las figuras de manera sencilla, para que no tengan una única percepción de las imágenes, y a la hora de clasificarlos o obtener sus características lleguen a confundirlas con otras por la falta tal vez de representaciones que tengan. Entonces, básicamente eso sería lo que trabajamos durante el taller. Muchas gracias por la atención brindada.